y este asunto sigue esta noche en Culiacán. Le agradezco mucho la comunicación al periodista, colega, amigo reportero de la revista Espejo, Marcos Vizcarra. Estimado Marcos, buena noche. Marcos, ¿nos escuchas? Sí, te escucho muy bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, Marcos Vizcarra, quien se encuentra en Culiacán. Oye, Marcos, tercer día de violencia en Culiacán y hoy quienes conocemos el ir y venir de Culiacán, pues hemos hecho una analogía. Este no es un culiacanazo, Marco, no es un asunto de un día o dos. Pareciera ser el inicio de la disputa al interior del cártel de Sinaloa. Claro. Bueno, hay un dato que hoy se revelaba, ¿no?, por parte del gobernador Rubén Rocha Moya, que creo que es algo que se ha hablado mucho, pero por primera vez se habla ya desde una fuente oficial. Es una confrontación entre dos grupos. Sí. Dos grupos que sabemos que son grupos criminales, dos grupos que están trabajando y es una situación antagónica. Pero además hay que poner un poco de contexto. La situación más cercana de lo que tenemos en el tema histórico, en temas de seguridad, pues ocurre en el 25 de julio, cuando el señor Ismael Zambada García es detenido en Estados Unidos. El día 11 de agosto se da a conocer por una carta firmada por el señor Zambada García, que habría sido después de que se pactó una reunión con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en una hacienda al norte de la ciudad de Culiacán. Se supone que llega el señor Zambada García, según la carta, es golpeado, sometido y luego llevado en contra de su voluntad, insisto, hacia Estados Unidos. A partir de ahí empezamos a hablar ya de una situación de muchísima tensión en Culiacán, y no solamente en Culiacán, sino en todo el estado de Sinaloa. Oye, Marco, entonces, eso nos pone mucho realce. Y pareciera que hubo una pausa entre la detención de Ismael y el que empezara a haber hechos delictivos. Hubo una pausa como de 8 o 10 días donde sí había un asunto en una sindicatura, de pronto en una ranchería, pero para ver lo que hoy está ocurriendo tuvieron que pasar pues pasadito de un mes, es decir, se enfrió un poco la cosa y ahora se están disputando pues el liderazgo del cártel, porque esto tiene que 10 días, la violencia así masiva. Tiene básicamente, si lo ponemos así en contexto, sucede lo de la carta, pasan, como lo mencionas bien, aproximadamente una semana, un poco más de una semana, se empiezan a ver varias situaciones. Sí. El gobierno del estado reconoce que incluso hay por lo menos 10 asesinatos en aquel momento relacionados con delincuencia organizada, y hubo otra pausa, creo que es importante también mencionarlo, hubo otra pausa, y a partir del lunes 9 de septiembre, no sabemos exactamente qué fue lo que eso, ¿no? Pero sabemos que a partir del lunes 9 de septiembre empieza a haber una serie de enfrentamientos, y sobre todo enfrentamientos focalizados, en zonas focalizadas. Casi todo esto ha sucedido en el sur de Culiacán y en rancherías, que eso es muy importante decirlo. Hay muchas personas que dicen, oye, esto no se puede comparar con lo que pasó en 2008, por poner un ejemplo, porque no hay tantos enfrentamientos como sucedían en aquellas ocasiones. Sin embargo, en aquellas los enfrentamientos ocurrían todos prácticamente en zonas urbanas. Sí. Lo que estamos viendo es que ahora están ocurriendo sobre todo en zonas rurales. Oye, Marcos, por ejemplo, como Pilar, El Dorado, Soviet, demás. En 2008, cuando la guerra de Calderón, yo tenía 13 años, vivía en Culiacán. Yo no me acuerdo que dejara de ir a la escuela por la violencia. No sé qué nos puedas o qué recuerdes tú de aquel entonces y qué quiero decir con esto. Toda la vida ha habido violencia en Culiacán, toda la vida ha habido disputa, pero el que la gente se encierre por temor de lo que ocurre afuera en la calle y que dejen de ir al trabajo y que dejen de ir a la escuela, yo no me acuerdo haber dejado de ir un solo día a la escuela en Culiacán por la violencia. Creo que también hay que poner una perspectiva, ¿no? Sí. El 2019 y el 2020, 2021, cuando tuvimos la pandemia de COVID-19, nos enseñó por parte del gobierno que podíamos realizar nuestras actividades de manera virtual. Entonces tenemos una herramienta que creo que ha sido muy poderosa y muy importante y que ha marcado un antes y un después. Eso, y a partir de eso sabemos que podemos realizar cosas desde casa. Y ahora, con el tema de la violencia, salta un detalle más que las maestras y maestros, directoras y directores han resaltado muchísimo. Sí. No contamos con protocolos de seguridad dentro de las escuelas en caso de un hecho de emergencia y de violencia como lo que pueda suceder o como lo que ha sucedido en estos días. Entonces,
Las maestras dicen, si pasa una balacera a las afueras voy a de la hacer? escuela, yo no sé cómo actuar. Sí. Y tienen toda la razón, y creo que, y te lo digo como padre, ¿no? Incluso creo que lo mejor es que los hijos se queden en casa, y eso ha sido, y eso ha Sí. prevalecido, y estamos no solo hablando de temas de educación básica, sino en la educación en general, universidades públicas con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hoy la Universidad Autónoma de Occidente había llamado a los estudiantes, finalmente cancelan las clases y hoy por la tarde ya reconocen que la violencia es exacerbada y que no pueden llamar a los alumnos. Bueno, Marcos Vizcarra, un gusto saludarte, gracias como siempre por tu tiempo y un abrazo. Juan Pablo, qué gusto escucharte, hasta luego. Gracias, Marcos Vizcarra, periodista de la revista Espejo, compañero reportero en Culiacán.